Trabajo también en color, pero yo me enamoré del blanco y negro hace unos 8 años. Lo descubrí la gran expresividad que tiene el blanco y negro. Entonces, para determinadas cosas, creo que ofrece cierta pureza de comunicación que me gusta muchísimo. Y bueno, y me muevo ahí muy cómodo. Lo exploré, me gustó y por eso trabajo fui encontrando esta técnica hasta que dio un resultado que me era satisfactorio. Al principio era más tosca, era más tinta, después me fui al grafito puro y después empecé a buscar puntos intermedios y así fui descubriendo cuáles eran los materiales y los efectos que me daban resultados que me permitían expresar lo que yo quería contar de la manera que lo quiero hacer. Pero implica muchas horas y muchos trabajos fallidos de experimentación. En esta ocasión, además, es una técnica mixta. Yo estoy trabajando ahora con estos lápices de grafito para hacer los detalles de la figura en primer plano, que es más clara, pero está recortada por una superficie negra que se va más hacia el fondo, que abre como una especie de vórtice que nos deja entrever, adivinar por momentos la imagen. Todavía le queda trabajo y detalles que desarrollar. Y como es muy art déco, muy art nouveau, estos vórtices que yo dibujo generalmente suelen tener esos detalles estéticos del art déco y en algunos casos se van más hacia el art nouveau. Estoy trabajando esta serie con colores metalizados también, entonces el vórtice está recortado por un dorado que evoca las láminas de oro que incluían algunos postimpresionistas. Por ejemplo, Klimt se caracterizaba por esto, y son pequeños guiños a mis referentes, a mis artistas favoritos que me gusta incluir.
dentro de las influencias estilísticas que tengo, no puedo negar la importancia del cine. Es así. Pero nuevamente es hablar del cine y su estética art déco de principios del siglo XX. Dentro de todo ese amplio abanico, no sé si hablar de cineasta favorito, porque es un artista en muchos más aspectos que el cine, creo yo, pero bueno, Fritz Lang y todo el expresionismo alemán, todo ese estallido creativo que hubo entre guerras, ¿no? Con la fotografía, la iluminación, la creatividad a nivel general de lo que era una producción cinematográfica, a mí me sigue maravillando. Entre muchas otras películas está obviamente Metrópolis, que es una de mis top 5, ¿no? de todas las películas que más me gustan. Y quien la mire con detalle y aprecie con detalle muchas veces la iluminación, las direcciones de la luz, lo que destaca la luz y la sombra, porque la sombra también destaca mucho en mis ilustraciones, puede ver influencias de este tipo de cine. Esas oscuridades y esas sombras que focalizan, que recortan la figura, que la hacen avanzar hacia adelante, que crean una situación hasta incómoda de observar cosas que no siempre son políticamente correctas. Tampoco son incorrectas, pero a veces cuentan realidades que a la persona que no quiera ver lo que le estoy mostrando le puede hacer sentir incómodo o incómoda. Todo eso sin saber cómo llegó hasta ahí. Estas películas yo las he visto desde pequeño y me encantan y están ahí en ese bagaje, y cuando las he revisitado a este tipo de cine, y no solamente hablamos del cine mudo, luego de la época dorada de Hollywood también, obviamente, que claro, todos estos creadores europeos que tuvieron que ir por la guerra y se refugiaron allí, llevaron a las grandes superproducciones toda esta cuestión técnica que a mí me sirve para la narrativa de la imagen. Cuando revisito estas películas entiendo por qué cuento las cosas como las cuento. No ha sido una evolución ex profeso de decir esto lo cojo de esta persona, esto lo cojo de aquella otra. En mis dibujos podrás ver desde manierismos renacentistas, influencias claras de Miguel Ángel, pero también obviamente hay mucho simbolismo surrealista, hay una estética impactante del art déco y de todas estas iluminaciones tan expresivas que tenía la fotografía y el cine de aquella época, ¿no? Ya está. ¡Ay, qué chute! Tu arte, en ese sentido, no va solamente dirigido al colectivo, sino también a la sociedad. Así es. Para visibilizar, para mostrar,
para mostrar ternura al mismo tiempo que se muestra sensualidad, para mostrar diversidad. Exacto, yo por eso es que esa transición la comencé a hacer con la temática leather. Obviamente Tom of Finland para mí es un referente, se ve en el blanco y negro, en el grafito que uso y tal, pero luego el mundo de Fassbinder, a través de Querelle, muestra otra forma de relación entre personas también estéticamente fetichizadas, ¿no? El afecto, las crisis emocionales en este mundo también, todo esto está, o sea, el que tengas una estética forrada en vinilo, en cuero negro o en plumas y purpurina, no te separa de toda la misma complejidad emocional que tienen todas las y el mundo personas. heterosexual también tiene mucho de fetichista, también le gusta mucho disfrazarse de enfermera y de enfermito y jugar a las enfermeras o jugar a los médicos, o al profe y la alumna, o una que viene con vestida de látex y le da azotitos a... Es que decirse que ellos también utilizan muchos elementos estéticos y que, para darle riqueza a su sensualidad. Y desde ese paralelismo ver que así como cualquier pareja, sea la orientación sexual y la identidad de género, tiene un mundo emocional, afectivo, familiar, religioso, luego al momento de la fantasía erótica también tiene sus propios fetiches. Inclusive el fetiche leather está en el mundo heterosexual también, ¿no? Hay mujeres heterosexuales y género que son leather, hay hombres heterosexuales y género que son leather. Casi todos los moteros. Por ejemplo. Pero moteros o militares, la estética puede ir por donde sea. En la equitación. El problema no es tener un fetiche, el problema de pronto es que el fetiche se convierta en una parafilia, no en una filia. Es decir, si yo no me pongo tacones rojos no puedo tener un orgasmo. Eso ya es otra cosa. Pero el juego de relaciones, de roles y tal, es que puede enriquecer muchísimo. Y esto, que es una parte importante de tu obra, creo que al mismo tiempo viene interseccionado con la sensualidad, con la emoción, con el cariño, la ternura, la visibilidad de cosas y personas. Exacto, la vulnerabilidad, la visibilidad de actitudes y de personas que normalmente escondemos, que no queremos ver, que no quieren ser vistas por no ser rechazadas y que los demás no queremos ver porque son demasiado diferentes. Y eso también hay que visibilizarlo desde el cariño. Gente con síndrome de Down, gente mayor, gente que no cubre una estética normativa de gordura, delgadez, tal cual, raza. Esta es una de mis ilustraciones favoritas porque creo que resume mucho técnicamente, en cuanto a la técnica plástica utilizada, en cuanto a los referentes de los que ya os he hablado, por ejemplo la fotografía de Fritz Lang, la estética art déco en general, incluso algunos cuadros clásicos en cuanto a su expresividad, etc. Es como que están aquí. Pero por otro lado, también, porque es una ilustración en el sentido puro. ¿En qué diferenciamos una ilustración de un dibujo? Un dibujo es una representación X de algo a través de un medio, que puede ser lápiz, tiza, algún medio de color, blanco y negro, lo que fuera. Manualmente se dibuja y se representa. Puede ser más simbólico, puede ser más documental, puede ser... Pero una ilustración, y ya lo he nombrado al pasar varias veces, es un relato, es una narración. Y una narración clásica tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Cuando yo decidí pasar del mundo de la narración editorial
a la ilustración de una viñeta a través de mis cuadros, procuro que esa introducción no debe ser naceste. Y creo que esta ilustración, si uno presta atención, es mucho más que algo documental. Es una declaración de intenciones, pero también es una historia. Es una declaración de intenciones porque creo que tenemos que hablar de las nuevas masculinidades. Es una declaración de intenciones porque creo que una persona trans que ha transicionado a un cuerpo masculino es un hombre, y que si se siente hombre, y que además, a pesar de ser un hombre, hoy en día ese hombre, si con toda su transición y modificación física no ha perdido la capacidad reproductiva de su útero y de sus ovarios, puede parir. Entonces esto es un relato, una historia de una elección, primero de una identidad, no la elección de la identidad, sino primero de darse cuenta cuál es la verdadera identidad de su ser, y luego de realizar una elección que es la de, a pesar de ser hombre, maternar y paternar. Maternar en el sentido de que, como todavía tengo mis ovarios funcionales, si dejo de hormonarme puedo gestar. Y por otro lado, paternar porque si el rol que yo he elegido es el de ser padre, es el que voy a ejercer. Toda esa historia está aquí. El final es un poco difuso, un poco abierto, pero también está. Es decir, hay una persona que nació con un sexo que no se ajustaba a su identidad de género. Hay una persona que decidió emprender el camino de esa transición física, que luego provoca otra transición física, y que todo esto lo hace producto del amor que quiere darle al fruto de ese vientre. La manera en la que llego a la idea final, ya no digo a la ilustración, al producto final de la ilustración, sino a la idea final que quiero como centro de mi trabajo, de una pintura, de una ilustración, puede recorrer caminos diferentes y puede empezar en puntos distintos. Desde que ya tengo la idea clara, pero necesito un modelo. Un modelo, no me refiero a una persona que ejerce el rol de modelo, que también, porque puede que no sea una persona, puede que sea toda una situación a crear. Como que vea una imagen X, que puede ser fortuita, que la he visto en la calle, o que la he visto porque ya la produjo alguien. Puede ser una fotografía, puede ser una escultura, puede ser una pintura clásica. Entonces parto desde ahí, desde distintos caminos, pero luego, como lo que yo quiero es trasladar una narración, sí ensayo. Hago pequeños esquemas, bocetos, etcétera, de lo que me gustaría que fuera la composición del cuadro final. Y a partir de ahí puedo llegar a necesitar de alguien que le digo, porfa, ¿quieres posar? Haz esta posición, y te tomo un par de fotos que luego yo las utilizo como base para mi ilustración. Muchas veces soy mi propio modelo también, poso frente al espejo y hago alguna fotografía y las utilizo. A veces echo mano de pinturas, fotografías que ya existen y armo mis Frankenstein, que yo le llamo, ¿no? Es decir, con trocitos de una, de otra, voy armando un boceto, y este boceto ya lo trabajo a través de herramientas digitales o informáticas.
este par de pervertidos, artistas de pervertidos, nos conocimos en las redes sociales. Y a mí fue un trabajo que cuando lo vi dije, ostras, si yo algún día voy a trabajar con este hombre. Y fue él el que me entró una vez y me dijo que si alguna vez tenía algo que quisiera o que creyera que podríamos participar juntos, que lo avisara. Y a través de comentarios, a post que hacía uno, que hacía el otro, surgió la idea de trabajar juntos. Esto ya hace unos años, por H o por B se fue dilatando, pero mientras tanto íbamos viendo cuál podía ser ese formato ideal en el cual pudiéramos colaborar, si una novela gráfica, si un cómic, si tal. Finalmente nos decidimos por que nuestro proyecto, lo ideal sería comenzar por un libro de relatos ilustrados. Yo tenía en la cabeza hacer un libro de relatos de tipo sexual y pensé, dije, pues si esto, vamos, ni por encargo, los dibujos que hace él, sería genial. Y esto, lo de siempre, él se mostró proclive, le apetecía, pero luego uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Él está en Madrid, yo estoy en Murcia, y le propuse que yo creaba un boceto de los relatos primero para que él tuviera tiempo de trabajarlo, y luego yo ya lo haría un poco más elaborado, ¿no? Entonces se los mandé, yo seguí trabajando en los relatos, y cuando me mandó las 30 ilustraciones de los 30 relatos, supe que había nacido una amistad que nunca se iba a romper. Es este tipo de ilustración que ya he desarrollado yo para otros trabajos de temática más leather y fetish, pero en este caso nos pareció también un lenguaje muy apropiado por el clima general que tienen los cuentos, ¿no? de este libro. Como os comentaba, es algo muy... tiene la erótica porque es homoerótica tanto en la literatura como en el arte gráfico que le acompaña. Entre el dibujo y el relato forman una sola entidad que te crea un concepto de qué es lo que se te está contando, y yo he tratado de reflejar, además del concepto básico de cada relato, un poco qué es lo que para mí, en mi personalidad, toca el humor, ¿no? de Jan al contar sus historias. Incluso me he permitido en algunos de los relatos, como en este, hacer guiños a mis autores de referencia, ¿no? Acá he utilizado el concepto y esta parte del cuadro de los amantes de Magritte para llevarlo a otro contexto, ¿no? En el cual las personas que contactan, que se encuentran en este relato erótico, no pueden besarse, ¿no? Por ejemplo, me parecía un guiño gracioso introducirlo a él. Hay otros relatos, como te decía, son más románticos y por ende, tal como lo hago en general en mi obra, por más que sucedan en contextos poco ideales para el romanticismo, me gusta reflejar esto, ¿no? La vulnerabilidad está siempre en cualquier sitio, el amor puede surgir en cualquier sitio y en cualquier situación, por poco apropiada que sea, ¿no? Distintos tipos de personajes, diversidad de temas, incluso he puesto referentes de mi otra profesión, que es la psicología. Aquí tenemos a Sigmund Freud tomando mate, mostrando un poco también mis raíces, que es la psicología, que es el psicoanálisis y que es que soy argentino, porque este cuento va también sobre una relación frustrada, un encuentro frustrado con un psicoanalista argentino, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia poder jugar con una figura que es muy propia de los países de Sudamérica, que es el mate, que es muy propio incluso en la consulta de un psicoanalista argentino, que el mate esté dentro de la consulta, y con la figura prototípica creadora del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Me entendió perfectamente. Él ha sabido captar en el libro lo que yo quería, que era la ironía, el humor, la sexualidad, y de una manera increíble. Yo estoy contentísimo
y me alegro muchísimo de haber trabajado con él, porque además ha sido trabajar con él facilísimo, no me ha puesto ninguna pega, y ojalá que todo el mundo que colaborara en temas artísticos tuviera los compañeros de viaje como yo he tenido con Juan Carlos. De verdad que es una de las cosas que más contento estoy en mi vida, haber trabajado con él, y estoy seguro que nos esperan grandes cosas a los dos por este proyecto que hemos elaborado, que por cierto, el libro se llama Promiscuidad, a la venta en todas sus mejores librerías, las que no quieran que se la cierren, claro. Bueno, muchas veces me preguntan por qué mostrar determinadas escenas sexuales explícitas. Es verdad que ha sido un momento dentro de mi arte, he pasado por momentos mucho más explícitos. Siempre he procurado no cruzar la raya que limita con la pornografía, no porque me parezca mala, ni nefasta, ni reprochable, todo lo contrario, sino que creo que ya está, la pornografía está ahí, y lo que yo quiero hacer es contar otras cosas. Pero sí he hecho mano de la sexualidad, sí, ¿por qué no? ¿Y qué es lo que me lleva a hacerlo? Pues mostrarla, porque durante siglos se ha mostrado la sexualidad, la sensualidad heterosexual en obras a lo largo de siglos y no pasaba nada. Las obras que han mostrado, y hablo de obras de arte o de artesanía que reflejaban, porque existen, ¿no? Algún tipo de unión sexual, afectiva, entre personas del mismo sexo, siempre fueron relegadas, siempre fueron encubiertas, siempre fueron interpretadas de manera intencionadamente errónea para encubrir determinadas situaciones. Y creo que una forma de hacer una revolución cultural al respecto es decir, si tú tienes derecho de mostrar libremente tu sexualidad y la manera de vivirla, el resto de las personas también lo tenemos. ¿Es deje un toque de rebeldía? Sí, pero no una rebeldía porque sí, no una rebeldía adolescente, sino una rebeldía con un sentido en el que digamos, y acá quiero ser plural, es decir, que todas las personas que se ven reflejadas en mis ilustraciones o en las ilustraciones de cualquier artista que haga erótica u homoerótica en su amplio abanico, que digamos, estos somos, aquí estamos, y así vivimos la sexualidad. No nos da vergüenza y debes asumir que esto es así. Un poco el sentido del orgullo LGTBQ+, ¿no? Que es, nunca nos dejaron mostrarnos, a pesar de que el resto de la sociedad ha podido hacerlo, y ha llegado un momento de romper esa barrera y decir, sí, esto somos, y esto también hacemos, y esto es tan placentero, tan bonito, tan enriquecedor como lo que tú vives. Y eso es un poco el porqué de determinados momentos y determinadas formas de tocar dentro de mi evolución artística el tema del sexo.
también creo que el artista, o cualquier activista, es decir, no puedes hacer causa de todo y toda la vida y en todo momento y tienes que seleccionar el mensaje muchas veces. Me pareció adecuado comenzar por un tema que era el tema Leather, pero de ahí pasar paulatinamente abarcando distintos colectivos dentro del colectivo, cada letra de la sigla, porque estamos viviendo un momento social, político muy complicado, se están dando pasos atrás a marchas forzadas. En esto somos responsables toda la comunidad de habernos dormido, no haber transmitido adecuadamente el mensaje, y luego generaciones más jóvenes tampoco de no preocuparse en buscarlo. Entonces, responsabilidad dar por sentado las cosas, tal cual, de que los derechos que tenemos nos vienen dados con ellos y que ya viene dado por el Espíritu Santo, y no, hay que defenderlos día a día, porque la vuelta atrás puede ser inmediata, de un día para otro. Y esto tiene que ser en todas las áreas profesionales, incluido el arte, y yo me aboco a hacerlo en ello a través del arte. La forma que he elegido, o por lo menos con la que estoy trabajando en estos momentos, tiene que ver más con un retrato pseudo documental, porque parece que simplemente estoy mostrando un retrato de alguien o de dos o tres personas. Pero eso es 50.000 interpretaciones. Pero justamente he hecho manos de mis influencias artísticas, psicológicas, etcétera, para que esos retratos sean muy complejos, muy simbólicos, y que hagan reflexionar sobre la existencia de toda esta diversidad. Es que aquí estamos, no porque quiera cerrar los ojos, no vamos a desaparecer. Porque nosotros nos encerremos en un armario, no vamos a desaparecer. Y el cerrar los ojos de unos y el encerrarse en el armario del otro, lo único que hace es una sociedad menos rica, más infeliz. Cuando la sociedad es infeliz y está insatisfecha, es agresiva. Entonces, creo que es el momento de comprometernos todos en visibilizar todas las causas. La mía en este momento, a través del arte, es el decir que lo que a mí más me gusta de tu forma de visibilizar es que no es una visibilización violenta, o no pretende serlo. Puede ser que haya alguien que se violente con el vuelo de una mosca, o que le parezca escandaloso cualquier cosa que se salga del sota caballo rey. Probablemente, siempre va a haber, pero en líneas generales yo no veo agresividad en tu forma de expresión artística. No veo que estés tratando de darle una bofetada al espectador, más bien al contrario, es un... ¿Ves el cariño que hay aquí? Yo procuro eso, que se acerquen y vean. ¿Notas el cariño que hay aquí? Ese cariño le tienes tú. Si eres capaz de notar el cariño que hay aquí, tenle cariño. Con este acto de visibilidad estamos construyendo dignidad, porque la dignidad tiene que ver mucho con la visibilidad, y nos manifestamos por los que salen del armario y por los que no pueden hacerlo. Visibilidad igual a dignidad. Visibilidad igual a dignidad. Visibilidad igual a dignidad. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Künstlergespräch, präsentiert von der Galerie Gustav von Hirschheydt in Berlin. Anlässlich einer ausführlichen Werkschau zeigen wir Ihnen heute ein Interview, das ich mit dem argentinisch-spanischen Künstler Juan Carlos Tipane Sanchez geführt habe. Welcome, Juan Carlos Tipane Sanchez. That's right. To our gallery, Gustav von Hirschheydt in Berlin. Okay. As an exception. Well, I
was born in San Juan. It's a province of Argentina in the... En estas exposiciones hemos hablado con los gestores de los espacios culturales qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Y dada la realidad que está azotando ideológicamente últimamente a todo el mundo, pero en particular a la Unión Europea con esta reactivación de las ideologías de extrema derecha, creemos que es importante dar una visibilidad muy importante, valga la redundancia, creemos que es fundamental a todo el colectivo LGTBIQ+. En la primera exposición, la del mes de abril, así será, incluiremos temática que no solamente tenga que ver con el fetiche, sino con las distintas formas de vivir la orientación sexual, el género, el sexo, pasando por lo queer y también obviamente por el colectivo de mujeres lesbianas, llevándolo siempre a mi terreno, al contar historias a través de una viñeta. Entonces, por ejemplo, en esta, además de un encuentro en el cual hay atracción y sensualidad, esta sensualidad y esta atracción existe a pesar de cosas que durante muchísimo tiempo han significado un tabú, como por ejemplo una mastectomía, sea por el motivo que haya sido, ¿no? Entonces esta ilustración viene también a sacar a la palestra, no solamente visibilizar a estas dos mujeres que se aman, sino también a que el amor, la atracción, la sexualidad y el placer están más allá de un problema físico o una enfermedad o cualquier cosa. Estas son otras de las ilustraciones incluidas. Y lo que pretendemos es eso, dar mucha visibilidad a todas las letras de las siglas del colectivo.